Hola, soy Diana Calderón de la carrera de Seguridad y Prevención de Riesgos Laborales. El tema es procedimiento de trabajo seguro en trabajos eléctricos. Nos preguntamos siempre, ¿qué es un PTC? Es un procedimiento de trabajo seguro, también conocido como instrucciones de seguridad, que describen de manera concreta y clara las maneras correctas para realizar determinadas tareas, trabajos que se puedan generar daños, sino que se realicen de manera determinada. También nos preguntamos por qué es importante adoptar un procedimiento de trabajo seguro en una empresa. Los accidentes laborales no solo es una estrategia para las familias de los trabajadores afectados, también representa su entorno enorme para las empresas. Según los datos institucionales de la Seguridad y Salud Ocupacional de la NIOS, les voy a hablar también sobre qué es un trabajo de un trabajo eléctrico. Bueno, también les voy a hablar sobre trabajo eléctrico. Un trabajo eléctrico es la instalación de mantenimiento, reparación o modificación de sistemas eléctricos de bajas, medias y altas tensión que involucren contactos directos con sistemas energizados o desenergizados. Bueno, también les voy a hablar sobre los paso a paso de medidas de seguridad mínimas. La primera es preparaciones previas. Les voy a hablar dos puntos de las preparaciones previas de las medidas de seguridad mínimas, como cuáles: realizar un análisis de riesgos específicos antes del inicio de la actividad. La segunda, verificar las competencias técnicas del personal. También tenemos en cuenta que las secuencias de seguridad de procedimientos lotos y etiquetados del bloqueo son los siguientes puntos. Tenemos los siguientes puntos, que son cuatro puntos como cuáles: identificación del sistema eléctrico, interrupción de la fuente de energía, bloqueo y dispositivos de conexión, verificación de ausencias de la atención del procedimiento de trabajo seguro en un trabajo eléctrico. También tenemos en cuenta que los siguientes elementos de equipos de protección de EPP son los siguientes. De protección personal fundamental es gafas de seguridad con la protección lateral, casco dieléctrico, guantes dieléctricos de cauchos, ropas eléctricas son punteras con seguridad, ropa de trabajo con protección contra arco eléctrico. Bueno, también tenemos que recordar las medidas preventivas para cada riesgo, como cuáles. Les voy a nombrar: de electrocución, aislamiento del sistema, usos obligatorios de EPP dieléctrico, verificación de ausencia de tensión. La segunda, voy a hablar sobre un arco eléctrico. Bueno, aquí tengo una pequeña imagen del equipo de EPP para arcos eléctricos, que son muy importantes de tener conocimientos para los arcos eléctricos, como cuáles son: casco de seguridad, carreta, overo resistente, guantes de aislamiento del ULEC. Como pueden observar, aquí está la imagen del equipo de protección personal para arco eléctrico. También les voy a hablar sobre las medidas preventivas de trabajos eléctricos. Medidas preventivas para cada riesgo. La primera, electrocución. Es un aislamiento del sistema de uso obligatorio de EPP dieléctrico. La verificación de ausencias de tensión. También les voy a hablar sobre el arco eléctrico. Hay tres puntos importantes del arco eléctrico, como delimitación de zona, uso de pantallas protectoras. También les voy a hablar sobre la ropa específica de contra arco eléctrico. Les voy a hablar del tercer punto, sobre las caídas, de medidas preventivas para cada riesgo de un trabajo eléctrico, uso de arnés, puntos de anclaje certificado, señalización de desniveles del trabajo eléctrico que se realiza. También es muy importante recordar que para un trabajo eléctrico tenemos que realizar lo siguiente, que son un cuestionario para trabajo con corta tensión. Bueno, ¿como cuáles? Les voy a explicar sobre el cuestionario de trabajo de corte tensión, que es: antes de empezar los trabajos, la siguiente que contiene en el cuestionario es realizaciones de corte de tensión. La siguiente es exposición de la tensión. Bueno, tenemos que realizar llenando las siguientes, como la fecha, el lugar que se realiza ese corte de tensión de trabajo eléctrico y
descripción de los trabajos que se va a realizar en ese momento. Les voy a mencionar uno de cada de los 3 puntos que les mencioné. Les voy a mencionar los siguientes. ¿Conoces el trabajo a realizar con presión o has preparado debidamente el trabajo que vas a realizar? Usted tiene que contestar sí o no. El siguiente, que es realización del corte de tensión. Recuerden que los operarios que realicen esta operación deberán ser trabajadores cualificativos. Recuerde que todo el personal deberá estar visible, reunido antes de efectuar el corte de tensión y tenerlos controlados hasta que se haya realizado el mismo. Nunca accedas o permitas el acceso ante una instalación completamente. Hay las reglas de 5 horas, que las primeras que les voy a mencionar es: si has desconectado todas las fuentes de tensión, es accionar interruptores o disyuntadores tras abrirla, seleccionar, retirar fusibles de puerta, extraer, etcétera, funciones de instalación. Usted tiene que contestar sí o no. Y también les voy a hablar sobre un permiso de trabajo eléctrico. Un permiso de trabajo eléctrico tiene que contener los siguientes datos, como datos general, información de trabajo, personal autorizado, descripción del trabajo, equipos de herramientas que vaya a utilizar el trabajo, condiciones previas y el responsable y la autorización y las observaciones que se vaya a realizar también en ese permiso de trabajo eléctrico. Recuerden que para un permiso de trabajo eléctrico tenemos que un pequeño concepto. El permiso de trabajo eléctrico que se va a realizar es que incluya riesgo de descarga eléctrica y un resultado de arco eléctrico. También les voy a hablar sobre un análisis de riesgo de trabajo. Aquí está un análisis de riesgo de trabajo que tienen que contener lo siguiente: identificación del trabajo, ubicaciones de riesgo. Tiene que realizar una matriz donde tienen que ver el riesgo, la probabilidad, la gravedad, el nivel de riesgo y la medida de control. También la siguiente es un análisis detallado de los riesgos que presentan. Y también el riesgo de caídas, equipos de protección personal y el responsable del análisis y las aprobaciones que se vaya a aprobar el análisis de riesgo de trabajo. Tenemos que recordar que para un análisis de riesgo de trabajo es muy importante 3 puntos: identificar, evaluar y mitigar los riesgos. Así, asociando con la electricidad en el entorno laboral de la prevención de accidentes y garantizar la seguridad de los trabajadores. Cabe recalcar que todo esto que les he hablado sobre procedimientos de trabajo seguro en un trabajo eléctrico es muy importante tener en cuenta cómo va a identificar, evaluar estos puntos de aquí. Identificar y evaluar estos puntos muy importantes para un PTC, que es un procedimiento de trabajo seguro, para así tener las debidas precauciones para un accidente, para prevenir un accidente en el trabajo que se vaya a realizar. Es muy importante, como les mencioné anteriormente, de las medidas preventivas para cada riesgo que se vaya para cada riesgo que vaya a tener el personal. Por eso siempre y cuando es hablar, es muy importante las medidas preventivas antes de comenzar a realizar el trabajo. Lo importante de los 3 puntos que mencioné anteriormente es como la primera, electrofusión, que es un aislamiento de sistema, que es muy importante utilizar el uso obligatorio de EPP del eléctrico. También es muy importante el arco eléctrico, uso de pantallas protectoras, ropa específica de como el arco eléctrico se vaya a realizar. Las caídas. Tenemos muy importante cuando un trabajador realiza un trabajo de altura, tenemos que utilizar el uso de arnés, puntos de anclaje certificados, una señalización de desniveles para desniveles en el riesgo que se presenta. Y bueno, como les acabo de
mencioné anteriormente del trabajo eléctrico, de un procedimiento de trabajo seguro, aquí tenemos una pequeña imagen de cómo ellos dos trabajadores están realizando su análisis de trabajo seguro en trabajos eléctricos. Ellos están utilizando correctamente el multímetro digital para así poder ellos verificar directamente la magnitud que corresponde a las actividades como corrientes y diferencias potenciales. Y también tenemos la otra imagen que anteriormente les hablé sobre el equipo de protección personal, adecuadamente como ellos tienen que utilizar de que los que mencionaron que era un procedimiento de trabajo seguro, que era identificar, evaluar y su equipo de FP personal adecuadamente. Para esto son los siguientes puntos muy importantes que tenemos que tener en cuenta: el cuestionario que ya les mencioné, para debidamente esa tarea que van a realizar los trabajadores. También es muy importante que realicemos para ese trabajo que van a realizar el trabajo eléctrico para que van a realizar el trabajo eléctrico es el permiso de trabajo. Es el permiso de trabajo y un análisis de trabajo. ¿Por qué es muy importante estos tres? Bueno, porque es muy importante estos tres para tener en cuenta que antes de empezar una tarea, de las operaciones que vayan a realizar cada trabajador, es para identificar, evaluar y controlar cada equipo o herramientas que ellos utilizan, para así tener las protecciones adecuadamente para los trabajadores. Aquí también les voy a presentar sobre el aparato multímetro digital que les mencioné anteriormente, de lo que ellos están realizando aquí, de estos dos trabajadores que están realizando aquí con el aparato multímetro digital. ¿Qué contiene este aparato multímetro digital? Bueno, un aparato multímetro eléctrico para medir directamente las magnitudes que realizan. Aquí, como pueden observar, aquí hay dos puntillas en la cual ellos, un enchufle o cualquier maquinaria que vayan a realizar para tomar las respectivas magnitudes, de saber y tener conocimientos cuántos voltajes o voltios vaya a tener esa maquinaria, para así identificar qué está fallando o qué causas podría estar dañando en esa maquinaria, para llevar un control de las tareas que se vayan a realizar.